Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En esta sección de ejercicios resueltos vamos a trabajar problemas de propiedades de estimadores. Esta clase de ejercicios pertenece a un curso de inferencia estadística, en específico Estadística 2. Por lo tanto, se ha seleccionado un pool de ejercicios básicos en los cuales se prueban propiedades como em, infringamiento, error cuadrático medio y el cálculo de sesgo, cálculo de varianza, error estándar y cosas por el estilo, que están asociadas a esta parte de la materia. Dicho eso, entonces iniciamos con el primer problema. Ok, dice, a continuación se presentan los resultados de lanzar 20 veces una moneda, entre paréntesis, no necesariamente equilibrada, y ahí se presentan los 20 casos. A ver, aquí los eventos son los siguientes. C significa cara y S significa sello. ¿Ok? En algunos casos, en algunos lugares podría ser caro cruz. Bueno, en este caso se usa el nombre cara sello. Los resultados se ven en la tabla, en esa pequeña tabla que está ahí. Y luego dice, se define la variable aleatoria x sub i, número de caras al lanzar una moneda una vez. I de 1 hasta 20. ¿Qué significa eso? Eso significa entonces que el X sub i, en este caso sería del 1 al 20, lo que representa los 20 lanzamientos, es una variable de tipo binaria. Significa que puede tomar solamente dos valores. Puede tomar el valor 1, si específicamente es una cara, lo que aparece en el lanzamiento, y es 0 en otro caso. Bien, entonces eso escrito, voy a usar acá el lápiz. Entonces quedaría algo así. Acá tendríamos que x sub i, para pensarlo de la siguiente forma, es una función de tipo binaria, ¿bien? Que toma el valor, puede tomar el valor 0 o el valor 1. Toma el valor 0 cuando obtengo un sello, según lo que me está indicando acá. O sea, desde el punto de vista de un experimento aleatorio, el sello sería el fracaso, es lo que no estoy midiendo. En cambio, la cara es lo que estoy midiendo, entonces aquí el valor sería 1 si es cara, ¿bien? Eso que se entienda que es para el caso uno, o sea, desde el primer lanzamiento de la moneda hasta el lanzamiento número 20. Eso dice desde i igual 1 hasta 20. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el problema. Está informándonos de que las respuestas van a ser transformadas en una variable, en un número. En este caso sería algo dicotómico, 0 o 1. Luego dice, letra A, describa la distribución de la población asociada al experimento aleatorio e indique el parámetro de interés. Esta pregunta nos hace pensar desde el punto de vista de la inferencia, o sea, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros inferir? Primero, ¿qué tipo de variable tenemos? Entonces hay que recordar las distribuciones de probabilidad. Y luego nos pregunta qué parámetro nos interesaría estimar, y eso está muy asociado a la distribución de probabilidad, tal cual. Por lo tanto, eso es lo que pide la primera pregunta, y la letra B dice, se propone como estimador para el parámetro de la distribución planteada en A, la proporción muestral. Esto es una pista prácticamente para la pregunta, porque el parámetro de interés tiene que ver justamente con eso. O sea, creo que la pregunta directa acá, o la respuesta directa a esta pregunta es que a mí lo que me interesa es saber las proporciones de cara. Por eso el ejercicio en la parte de arriba, fíjense que dice que al lanzar la moneda no necesariamente es equilibrada la moneda, ¿sí? No necesariamente está balanceada. Y eso es porque si fuera así sería muy fácil entonces intuir que el parámetro de interés sería la probabilidad de obtener cara, y si la moneda está equilibrada, eso es 0,5. Y estaría resuelto prácticamente. En este caso, te deja entender de que no necesariamente está pasando eso, podría ocurrir cualquier cosa, por lo tanto yo tengo que estimar, ¿ok? Tengo que buscar algún método de estimación. Entonces, por eso dice, se propone como estimador para el parámetro de la distribución planteada en A la proporción muestral, es decir, y nos muestra la fórmula de la proporción muestral. Aquí falta indicar, obviamente, que
el X sub I, y es lo que nosotros descubrimos, o sea, no se indica porque se tenía que determinar en la parte anterior, pero el X sub I obviamente es una variable de tipo binaria, 0, 1 para el caso de si se obtiene sello o si se obtiene cara, y esto hay que responder el tipo de distribución. Bueno, después hay un uso del estimador, estime puntualmente la proporción de caras y obtener el error cuadrático medio del estimador, y esta es una pregunta teórica que está asociado a... Ok, tenemos entonces el primer problema, es bastante completo, ¿sí? Tiene de todo un poco, entonces lo vamos a ir analizando por partes. Vamos entonces con la solución. Dice letra A, describa la distribución de la población asociada al experimento aleatorio, indique el parámetro de interés. Bien, entonces lo que hay que notar de este ejercicio es que esa tabla, que prácticamente está en esta parte, uno la puede transformar en una tabla de 0 y 1, dependiendo, ¿cierto?, de lo que se esté midiendo, y en este caso dice claramente que lo que está midiendo son las caras. ¿Ok? Entonces, el primer punto, como se denotó en la parte anterior, x sub i es una variable que es binaria y toma los valores 0 y 1. ¿Ok? Es 0 si lo que se obtiene es un sello, o sea, si el resultado del lanzamiento es un sello. Esto lo estoy escribiendo quizás de una manera informal, pero se entiende que sería este caso, y 1 si es una cara, y esto se da para los 20 casos, o sea, de i igual 1 hasta 20, 1, 2 y así sucesivamente hasta el 20º, el caso número 20. Ahora, de manera matemática y o sea, usando el concepto de distribución, esto estaría indicando que las x sub i, esto lo pueden escribir de dos formas. Una forma de escribirlo es que los x sub i corresponden a una distribución binomial con parámetro n igual 1. N igual 1 porque cada caso se está tomando por separado. O sea, yo solamente hago un lanzamiento de moneda a la vez. O sea, hago 20 lanzamientos de un experimento. Es como es un experimento 20 veces. ¿Sí? Y con probabilidad de éxito desconocida. Acá nosotros no sabemos cuál es la probabilidad de éxito. Solo sabemos que es una distribución binomial con un parámetro P. Si la moneda estuviera equilibrada, si el ejercicio no hubiera dicho esto, no necesariamente equilibrado, estaría resuelto porque aquí nosotros sabríamos que P valdría 0,5, que es el caso de una moneda equilibrada, ¿sí? Lo que se conoce como una moneda honesta. En esta parte no lo sabemos, por lo tanto es nuestra duda. Y aquí está descrita la distribución de la población. ¿Ok? Aquí cuando nos dice describa la distribución de la población asociada al experimento, aquí tendríamos entonces la distribución. Esto también se escribe en la literatura, si ustedes consultan cualquier texto de estadística. Generalmente la binomial de n igual 1 se suelen llamar Bernoulli o Bernoulli. Entonces uno escribe Bernoulli o Bernoulli de parámetro P y significa exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí el parámetro de interés, por tanto, es la proporción. El parámetro de interés es la proporción de caras. Bien, es la proporción de caras. Y la proporción de caras, bueno, aquí se llama P. Entonces le podemos colocar la proporción de caras P. Ahí estaría resuelta la primera pregunta. Es netamente teórica, conceptual, y lo que se tiene que entender es que, claro, al lanzar una moneda tengo dos resultados, eso es binario. Lo que está midiendo la variable es el número de caras al lanzar una vez la moneda, o sea, cada caso se considera un caso independiente del otro. Estaríamos ante una muestra aleatoria, un conjunto de variables con distribución binomial, con parámetros n igual 1, porque es un solo lanzamiento, repetido 20 veces, con parámetro P desconocido porque la moneda no necesariamente está equilibrada según el enunciado, o también se puede escribir como Bernoulli. ¿Ok? Aquí faltaría colocar un para todo y igual 1 hasta 20. Es lo mismo que está escrito allá.
¿ok? Pero esta es la respuesta más exacta para la pregunta porque explícitamente pide la distribución de la población. Ok, tenemos entonces la letra A resuelta. La letra B dice, se propone como estimador para el parámetro, o sea, para la proporción, justamente como no la sé, o la moneda no es equilibrada, entonces me está proponiendo usar la proporción muestral, que es esta fórmula que está acá. La proporción muestral es un promedio, pero es un promedio de variables dicotómicas, o sea, es un promedio de binomiales 1p o de Bernoulli p, como quieran llamarlo, y lo que hace es promediar 0 y 1. Aquí yo estoy sumando los 0 y los 1, obviamente van a sumar solamente los 1, estos serían como los casos favorables y los totales está dividiendo acá por n. Y nos pregunta si p barra es un estimador insegado y la respuesta es sí, porque es un promedio y los promedios son insesgados. Bien, o sea, esta fórmula p barra es 1 partido por n, sumatoria de xy. Yo podría justificar que esto al ser un promedio y los promedios al ser insesgados está prácticamente resuelto. Ahora, si yo lo quiero probar, que justamente es insesgado, entonces lo que hay que hacer es aplicar la esperanza a esta distribución. Yo le aplico el valor esperado a p barra, y esto sería entonces aplicar la esperanza a esta fórmula que está acá. Nos queda, por tanto, 1 partido por n, sumatoria de xy. Y si uno recuerda las propiedades de esperanza, la esperanza prácticamente aquí ingresa en esta expresión hasta la variable. ¿Por qué? Porque tenemos propiedades, por ejemplo, la constante queda fuera de la esperanza. Si una constante acompaña una variable, la esperanza ingresa. Y nos quedaría la esperanza de la suma y la esperanza de la suma en la suma de la esperanza. ¿Ok? Suena bonito, pero es así también, ¿cierto? Suena bonito y es así. Nos queda entonces 1 partido por n sumatoria de la esperanza de x sub i, de 1 hasta n. Ok, y aquí voy a hacer un zoom en esta zona. Y acá tenemos la esperanza de x sub i, pero x sub i sabemos que es una binomial de 1p o una Bernoulli p. Y nosotros deberíamos recordar que si tenemos, por ejemplo, veámoslo con la binomial. Si nosotros tenemos una variable que es binomial, su esperanza, tiene un poco de memoria, ¿cierto?, del contenido de probabilidad, pero si yo tengo una variable que es binomial, la esperanza de una binomial es n por p, ¿ok? Se multiplican los parámetros, es n por p, y en este caso n vale 1, ¿ok? Y p no lo conozco, así que quedaría 1 por p, y la esperanza es por tanto p. Por lo tanto, eso lo puedo usar acá en el ejercicio. Tenemos entonces que nos quedaría 1 partido por n, sumatoria de p, de igual 1 hasta n, y tenemos entonces una sumatoria de 1 a n de una constante. Es una constante, es cualquier número, ¿cierto?, en la proporción de caras, pero es un número. Por lo tanto, esto nos queda np. Aquí nos quedaría entonces 1 partido por n por n por p, y se cancelaría la n y nos queda finalmente p. Y con esto podemos responder a la pregunta, porque ¿qué es lo que hemos probado? Hemos probado que la esperanza del estimador, la esperanza de p, es igual al parámetro. Y esa es la propiedad, ¿cierto? Se está cumpliendo la propiedad del insesgamiento. Es decir,
P barra es insegado. ¿Sí? Es bueno, un estimador insegado. Bien, yo lo voy a colocar un poco más resumido para no escribir tanto, pero aquí sería, es un estimador insesgado. ¿Ok? Eso significa que la esperanza del estimador es igual al parámetro y está probado entonces. Y tenemos la segunda pregunta. Ok. Luego la letra C nos dice, estime puntualmente la proporción de caras. Bien, eso es muy simple porque lo que nos está pidiendo es usar el estimador. Ahora que ya hemos probado que es integrado, prácticamente es como úselo en un ejemplo. ¿Sí? Voy a ingresar acá una PPT nueva. Entonces la letra C dice estime. ¿Qué significa estimar? Entonces tomar la muestra, ingresarla al estimador y obtener un resultado. Acá generalmente los textos, el estimador suelen escribirlo con mayúscula. Aquí uno pondría colocar con mayúscula y la estimación sería con minúscula. Yo voy a intentar que esto parezca una minúscula ahí, pero simplemente lo que voy a hacer acá es usar la muestra. La muestra es de tamaño 20. ¿Ok? Entonces acá sería, la fórmula es 1 partido por n por sumatoria de x y. Entonces sería 1 partido en 20, ¿ok? Por la sumatoria de los xy, donde los xy, ¿cierto? Sería 1 si tengo una cara y 0 si es un sello. Y eso es muy fácil de ver acá. No hay que hacer tanto tado, simplemente hay que mirar esta tabla y contar la cantidad de caras, porque esos son los casos favorables. O sea, si ustedes lo piensan, estos valores que están acá me está diciendo, por ejemplo, que aquí x1 vale 1, porque es una cara. Y en cambio, este caso, el X2, si yo llamo a este X2, puedo llamar al de abajo, da lo mismo. La idea es tomar los 20 casos. En este caso, el X2 vale 0. Y así sucesivamente, se dan cuenta ustedes que cada vez que haya una cara, es como que acá hay un 1, y cuando hay un sello hay un 0. Entonces, simplemente es decir, bueno, si lo voy a sumar, sumo las caras, porque los sellos van a aportar 0. ¿Cuántas caras hay? Una. Acá tenemos una. Voy a marcar ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8 y 9. Entonces tenemos 9 caras. Por lo tanto, aquí se multiplicaría por 9. ¿Sí? Esa sumatoria sería sumar 9 unos y 11 ceros. Eso me daría 9. Y ahí está la estimación puntual. La estimación puntual es 9 dividido en 20. ¿Ok? Es un número bastante cercano a 0,5. Entonces es un poquito raro escrito ahí, pero es 9 partido en 20. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la estimación de la proporción de caras. Ahora, si uno lo puede escribir acá con, ¿cómo se llama? Con números decimales, se calcularía entonces el 9 dividido en 20. Acá a ver si puedo usar la calculadora. Tenemos entonces 9 dividido en 20 y eso nos da 0,45. Esa es la estimación entonces de la proporción de caras de la moneda. Bien, si yo quisiera usar esto para temas de estimación, ya sabría entonces que la estimación, si yo quisiera, por ejemplo, usarlo en la misma, en una proyección para la distribución binomial, tendría entonces una binomial con n igual 1, porque es cada caso por separado, o sea, n igual 1, pero aquí el p estaría estimado. ¿Ok? Aquí tendría el p estimado. Aquí se suele también, creo que es mucho más formal en vez de haber usado barra, para hablar ya de la estimación del valor, quizás colocar un sombrero para indicar que es una estimación. Y esa estimación sería entonces 0,45. ¿Ok? ¿Sí? Si uno viera esto, pensaría que puede estar más cargado entonces al sello que a la cara, la moneda. Obviamente la muestra de tamaño 20 no es tan grande, entonces uno podría inferir ciertas cosas ahí.
Y nos falta una pregunta, dice, obtenga el error cuadrático medio del estimador. Esta pregunta es técnica. Bien, recordar que el error cuadrático medio, voy a escribir acá, entonces sería el error cuadrático medio, ¿ok? Para el estimador. Aquí le pueden colocar sombrero o barra, da lo mismo. Vamos a colocarle barrita ahí, o bien sombrero, ya para indicar que es un estimador y entonces es mucho más formal, como lo hice acá. Entonces, acá nos dice que el error cuadrático medio de un estimador, según la fórmula, esto de texto, es igual a la varianza, porque recuerden que el error cuadrático medio lo que hace es recolectar justamente los errores cuadráticos. ¿Y cuáles son los errores cuadráticos? O sea, ¿cuáles son los dos tipos de errores que uno puede cometer cuando estima? Cuando está creando un estimador, uno es dado por la varianza. Eso tiene que ver con la dispersión propia de la distribución de los datos. Y la otra tiene que ver con el sesgo. Pero el sesgo es lineal, entonces lo que se hace acá, el sesgo se eleva al cuadrado. Entonces nos queda el sesgo cuadrado de P sombrero. ¿Bien? Acá lo que sabemos sí es que P sombrero o P barrita, como quieran llamarlo, vimos que es integrado, ¿sí? Es integrado, eso es por la parte A, o la parte B, no me acuerdo, por la pregunta B, aquí está. Entonces es integrado. Sí, acá ojo para que no se vayan a enredar. Aquí lo que yo estoy, le cambié el símbolo solamente. A P barrita, lo estoy llamando ahora P sombrero, para decir que es un estimador. Entonces, P barra es integrado, por lo tanto, el error cuadrático medio, que un estimador sea integrado, recuerden, significa que su sesgo vale cero. Entonces, aquí el sesgo del estimador vale cero. Por tanto, este lado de acá está calculado, porque sería cero al cuadrado y sigue siendo cero. Por lo tanto, acá el error cuadrático medio es solamente la varianza. Así que tenemos que calcular la varianza. Y acá tenemos entonces que calcularle la varianza a P sombrero. Recuerden que P sombrero es P barra, así que hay que calcularle entonces la varianza a 1 partido por n sumatoria de x y. ¿Y acá qué propiedades tenemos? Primero, el 1 partido por n sale de la varianza, pero sale al cuadrado. Por lo tanto, nos queda de esta forma. Ambos términos salen al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Es innecesario escribir eso. Y la varianza, quedaría la varianza de la suma. Y en este caso, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Se puede escribir la suma de las varianzas, pero esto no siempre se puede hacer. Esto se puede hacer acá porque los lanzamientos de la moneda son independientes. Los lanzamientos de la moneda forman una muestra aleatoria. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo hacer este paso aquí porque estoy trabajando con una muestra que es aleatoria. ¿Ok? Eso es lo que me permite hacer decir que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. En inferencia generalmente siempre lo vamos a poder hacer porque uno trabaja con muestra aleatoria. La mayoría de los casos trabaja con muestra aleatoria. Y nos quedaría entonces 1 partido por n cuadrado sumatoria de la varianza de xy. La varianza de xy, como estamos trabajando lo podemos trabajar acá con la binomial. Ustedes tienen que recordar que, bueno, la esperanza de la binomial es NP, pero la varianza, que vamos a hacer como una flechita aquí, para que lo recordemos, la varianza de una variable binomial es
NP 1 menos P. N por P por 1 menos P. Y como N vale 1, nos queda entonces P por 1 menos P. ¿Ok? Sí, este valor, recuerden que es igual a 1. En este ejercicio vale 1, ¿ya? Porque cada lanzamiento de la moneda se toma como un experimento independiente, ¿cierto? En este caso vale 1, o mejor escribirlo así para que se entienda mejor. Creo que podría ser mejor seleccionar acá el lápiz. Es decir, que eso, ¿cierto? Vale 1. ¿Ok? Así que 1 por P por 1 menos P nos queda P por 1 menos P. Y tenemos casi listo el ejercicio entonces, porque acá podemos decir que esto es igual a 1 partido por n cuadrado por sumatoria de P por 1 menos P. Y recuerden que o sea, P es una constante, 1 menos P también. Esto sería el éxito, ¿cierto?, de obtener cara, y esto es el fracaso, es obtener sello. Pero en cierta medida es un número. Si ahora reemplazo un número, eso sí, eso es una constante. Por lo tanto, aquí la sumatoria sería entonces 1 partido por n cuadrado por n por p por 1 menos p. Y podemos cancelar el término de acá con el cuadrado, ¿cierto? Para que nos quede uno solo en el denominador, y llegamos a la respuesta del ejercicio. Entonces esto sería p por 1 menos p partido por n. Y estaría ok. Tenemos resuelto entonces el ejercicio completo. Bien, el ejercicio es bastante completo, valga la redundancia, porque abarca varias cosas. Primero, reconocer una distribución de probabilidad, luego nos proponen un estimador, ver propiedades de él, como lo es el encergamiento. Esa propiedad de encergamiento, ¿cierto?, es que la esperanza del estimador es igual al parámetro. Luego nos piden usar el estimador, una estimación puntual, algo que es súper simple, pero a veces causa confusión porque no se entiende lo que está diciendo, pero es estimar, o sea, usar los valores que están acá arriba y dar una respuesta y obtener el error cuadrático medio. Eso ya es técnico, o sea, es decir, bueno, este estimador tiene errores, uno viene dado por su varianza y su sesgo. Como es insesgado, ya gané, o sea, ya no hay error por sesgo, así que valdría 0, así que tendríamos que solamente calcular la varianza. Y esa sería la respuesta del error cuadrático medio. Ojo, acá yo no lo coloqué, pero al final esto sería como es la varianza, y la varianza es igual al SM, entonces esta es la respuesta del SM. Este es el error cuadrático medio del estimador. Bien, y ahí ya finiquitamos el ejercicio completamente. Ok, vamos entonces al siguiente ejercicio. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una muestra aleatoria, dice sea x1, x2, x3, x4, variables aleatorias, ya, y b, independiente significa independiente idénticamente distribuida, o sea, la traducción de eso sería que x1, x2, x3 y x4 componen una muestra aleatoria, en donde la esperanza de xy es igual a mu y la varianza de xy es igual a 2 mu cuadrado. ¿Ok? Desde i igual a 1 hasta 4. Eso es cierto porque, o sea, quiere decir que la esperanza para cada una, la esperanza y la varianza son las mismas para los cuatro casos, y eso tiene sentido porque eh, la muestra es aleatoria. Bien, y eso significa que son idénticamente distribuidas. Luego dice, considere, esta parte ya estamos ok, dice, considere los siguientes estimadores mu1 y mu2 de la media poblacional. Entonces acá la cuestión, la duda es calcular mu. Esto no se sabe cómo se podría estimar, entonces nos proponen dos estimadores, mu1 sombrero y mu2 sombrero, y tienen propiedades. No nos muestran cómo son,
no aparece su fórmula en el ejercicio, pero nos dan propiedades de ello. Nos dice, mire, la esperanza de mu1 sombrero vale 3 mu, y la esperanza de mu2 sombrero vale mu. La varianza de mu2 sombrero es igual a mu cuadrado cuartos, y el error cuadrático medio de mu1 sombrero es 5 mu cuadrado cuartos. Bien, nos están entregando un montón de información que nos podría servir para el ejercicio. Entonces, ¿qué nos preguntan? Dice, determinen la varianza de mu1 sombrero. Si ustedes se fijan, de mu1 sombrero tenemos la esperanza y el error cuadrático medio, entonces nos piden la varianza. ¿Ok? En el segundo nos piden calcular el error cuadrático medio de mu2. ¿Qué nos dan de mu2? Nos dan su esperanza y nos dan su varianza, así que nos piden el SM. Y luego nos preguntan cuál de los dos estimadores es mejor y, bueno, dar una justificación. Esta justificación es técnica, simplemente se comparan para saber cuál de ellos es mejor. ¿Sí? ¿Cuál de los dos estimadores es mejor? Eso también lo vamos a abordar en breve. Iniciamos entonces. Letra A. Determina la varianza de mu1 sombrero. A ver, aquí hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer porque nos dan de mu1, nos dan el error cuadrático medio, ¿ok? Y nos dan la esperanza. Entonces aquí podemos hacer cosas, ¿sí? Bueno, primero, recordar que el error cuadrático medio de mu1 sombrero, o sea, de cualquier estimador en realidad, pero en este caso de mu1 sombrero, es siempre igual a la varianza del estimador, es igual a la varianza de mu1 sombrero, más el sesgo al cuadrado del estimador. Bien, esa es la fórmula del error cuadrático medio, ahí está en desarrollo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Yo creo que ya lo vieron, ¿cierto? Es que lo que nos están preguntando está aquí. Esta es, esta es la pregunta del ejercicio. Esto ya lo tengo. Me lo da el ejercicio, vale 5 mu cuadrado cuartos. Y nos faltaría el sesgo al cuadrado, pero lo interesante es que podemos calcular el sesgo al cuadrado. Si ustedes recuerdan, aquí lo voy a escribir acá. Aquí, ¿cuál es la observación acá? Observación que el sesgo, ojo, no al cuadrado, el sesgo por defecto, el sesgo de un estimador es igual a la esperanza del estimador, o sea, sería igual a la esperanza, voy a agrandar acá, voy a acercar a esta zona, es igual a la esperanza de mu1 sombrero menos el parámetro, o sea, menos mu. ¿Sí? Y afortunadamente en el ejercicio me dan cuánto vale mu1 sombrero, de aquí. Por tanto, puedo calcular el sesgo. Aquí la esperanza, según el enunciado, es 3 mu. Está en esta zona, ¿ven? Ahí. Ahí está la indicación. Así que lo vamos a ocupar. Nos queda entonces 3 mu menos mu. Y eso nos da, por tanto, 2 mu. Y con eso estamos prácticamente listos. Ya podemos hacer el cálculo final. Porque, eh, entonces, ¿cuánto sería el sesgo al cuadrado de mu1 sombrero? Es el cuadrado de esto. Por lo tanto, reemplazando acá, ¿qué nos queda? Nos queda que 5 mu cuadrado dividido en 4 es igual a la varianza de mu1 sombrero más 4 mu sombrero. Bien. Y acá, si despejamos, nos queda entonces que
Al despejar, nos queda entonces que la varianza de mu1 sombrero debería ser igual a 5 mu cuadrado cuartos menos 4 mu cuadrado. ¿Bien? Este ejercicio está extraño en el tema de los valores, está extraño en el tema de los valores, porque si ustedes se fijan, esto va a dar negativo. Y mu cuadrado es un valor que siempre va a ser positivo, por lo tanto esto debería dar positivo, es una varianza. Yo creo, esto está tomado de un texto, tendría que revisar el texto, puede que tenga alguna errata, pero yo creo que esto está aquí incorrecto. Aquí no va un 4, sino que el error cuadrático medio debería ser 5 mu cuadrado, si es que para que calce en el ejercicio. ¿Ok? Pero en todo caso igual se puede terminar el problema, aunque no tendría mucho sentido. Yo voy a hacer esa corrección, lo menciono acá. Esto estaba en uno de los textos, ¿cierto? En un texto de estadística, pero voy a hacer esa pequeña corrección. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un pequeño cambio. Vamos a borrar ese denominador. Entonces aquí lo vamos a dejar de esta forma. Ahí, ¿sí? Y en esta parte lo vamos a dejar entonces de esta forma. Y aquí la respuesta sería entonces mu cuadrado, que me parece mucho más coherente a lo que iba a dar. Bien. Por último, ahí en los comentarios puedo dejar el tema de la errata, pero yo creo que aquí hay un error en esta zona. A menos que haya estado usando mal, pero los datos están, bueno, están correctos ahí. Lo vamos a dejar de esa forma, entonces la respuesta sería mu cuadrado, la varianza de mu1 sombra. Bien, vamos entonces al segundo, nos pregunta el error cuadrático medio de mu2 sombrero. Letra B. Entonces, letra B, vamos a achicar un poquito, ahí está, nos pregunta por el error cuadrático medio de mu2 sombrero. Bien, si uno revisa los datos, aquí está mu2 sombrero, ahí están los datos de mu2 sombrero, nos da la esperanza y nos da la varianza. Si ustedes se fijan, la esperanza de mu2 sombrero es mu, y de acá inmediatamente sabemos que mu2 sombrero es insesgado. Esto inmediatamente sabemos que es insesgado. ¿Qué significa que sea insesgado? Que el sesgo entonces valdría cero. Aquí con signo de exclamación porque nos dimos cuenta, ¿cierto? Insesgado. Ahí, tres signos de exclamación, insesgado. Por lo tanto, el error cuadrático medio de mu2 sería solamente la varianza de mu2 y maravillosamente el ejercicio nos da la varianza. Así que está resuelto. La varianza vale mu cuadrado cuarto. Y tenemos entonces mu cuadrado cuartos. Esto fue rápido porque sabíamos que, bueno, el error cuadrático medio, recuerden, es la suma de la varianza más el sesgo al cuadrado, pero el estimador 2 está insegado porque su esperanza es igual al parámetro, ¿cierto?, del estudio. Por lo tanto, quedaría entonces insegado. Estamos listos entonces con la letra B, nos queda la letra C. En la letra C nos pregunta cuál de los dos estimadores mejor justifique su respuesta. Sí, cuando nos preguntan cuál de los dos, bueno, si se da un conjunto de estimadores, en este caso tenemos dos estimadores, el que es mejor, uno los compara, el que es mejor es aquel que tiene menor error cuadrático medio. Bien, y con eso se responde directamente el ejercicio. Ahora, entonces, tendríamos que comparar sus errores cuadráticos medios. En el caso del primero, el error cuadrático medio de mu1 sombrero, ¿cierto? Con la corrección que le hicimos igual, bien,
porque el otro habría dado algo incoherente, insisto. Debe haber una errata en el texto. De acuerdo con lo que calculamos, ¿cierto? El error cuadrático medio sería, bueno, el error cuadrático medio venía dado en el ejercicio, vale 5 mu cuadrado con la corrección. Bien, entonces el error cuadrático medio sería 5 mu al cuadrado. Y en cambio, el error cuadrático medio del estimador 2 es mu cuadrado cuartos. Mu cuadrado cuartos. Bien, independiente del valor que tenga mu puede ser cualquier número entero. Por ejemplo, supongamos que vale 1, ¿sí? Yo reemplazar acá un 1, me quedaría 1 al cuadrado partido por 4, y aquí me quedaría 5. Siempre, bueno, la única excepción sería el 0, ¿sí? Pero acá se observa que siempre el error cuadrático medio del estimador 1 es mayor que el error cuadrático medio del estimador 2. ¿Ok? Entonces, esto es verdad siempre que mu sea distinto de 0. En ese caso, mu2, sombrero, es mejor estimador, es mejor estimador que mu1. ¿Por qué? Porque tiene menor error cuadrático medio siempre. Bien, ahí sería la condición. Ahora, esa sería la conclusión para estos casos. O sea, si mu es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si mu vale 0, fíjense el detalle, si mu vale 0, ambos valores dan 0. Bien, y en ese caso serían iguales. ¿Sí? Entonces, el error cuadrático medio de mu1 sombrero es siempre mayor que el del 2 cuando mu es distinto de 0, así que mu2 es mejor estimador que mu1. Ahora, si mu vale 0, ¿ya? Entonces mu1 sombrero y mu2 sombrero son iguales. ¿Ok? Ninguno es mejor que el otro. Ninguno es mejor que el otro. Interesante el ejercicio. Ok, y ahí hice todo, colocamos una errata, eso puede haber cambiado la respuesta del problema, pero no podía ser, vuelvo a insistir, que en este cálculo la varianza quede negativa, porque el parámetro aquí al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces no tiene sentido. Yo creo que ahí había un error en el problema. Bien, ahí tenemos entonces la conclusión del ejercicio 2. Este ejercicio lo que estaba buscando era, primero, que se entendieran las propiedades, ¿cierto?, de error cuadrático medio y la propiedad de ensaizamiento y prácticamente cómo se calcula. Y saber cuándo un estimador es mejor que otro. Un estimador es mejor que otro cuando su error cuadrático medio es menor. Bien, esa es la conclusión de este problema. Problema 3. Esto se parece mucho al anterior. Hay una muestra de tamaño 3. Las variables son I y D, la esperanza vale mu y la varianza vale sigma cuadrado. Y nos pide considerar los siguientes estimadores puntuales de la media poblacional. Ya nos dicen, acá es muy parecido a la definición anterior,
pero aquí tenemos una muestra de tamaño 3 y la esperanza vale mu, y ahora, ojo, la varianza vale sigma cuadrado, y nos pregunta, entonces, nos dan tres estimadores para mu. Nos dicen, mira, te proponemos estos tres estimadores. El primero es reconocible, esto es una media aritmética. Está sumando las tres variables y la está dividiendo por 3. Y el segundo también es reconocible, esto es una media ponderada, porque fíjense las ponderaciones, un medio más un cuarto vale 1. Así que esto es un ponderador, ¿cierto? Es una media ponderada. Cada valor está siendo ponderado por un peso. Este pesa más, este pesa 0,5, este pesa 0,25 y este pesa 0,25. Y el tercero parece no ser nada conocido, es un cálculo cualquiera, multiplica por 3, por algún motivo le da más peso a, a la variable 1, menos peso después a la variable 2 y menos peso que el resto de la variable 3 y lo divide por 3. Como una especie de media con pesos extraña, porque no calza, ¿cierto?, que sea una media ponderada. Nos pregunta cuál de los estimadores propuestos es insesgado. Nos pide calcular la varianza de los estimadores, calcular el error cuadrático medio para los tres estimadores y nos pide calcular el EIMB, que es el estimador insesgado de varianza mínima o de mínima varianza. Obviamente en esta pregunta los únicos que entrarían a la comparación son los insesgados. Así que si aparece alguno sesgado por acá, queda descartado de inmediato para la letra D. Ok, vamos a resolver entonces el problema. Vamos a calcular la letra A. Nos pide cuál de los estimadores propuestos es insesgado. Eso se ve muy rápido acá, pero lo vamos a calcular por pasos. Entonces, letra A. Propiedad de insesgamiento, entonces, para ver si es insesgado. Recuerden, la propiedad tiene que ser que la esperanza, al aplicarla sobre el estimador, o sea, para cada caso de mu, en este caso deberíamos llegar como respuesta al parámetro, y acá el parámetro se llama mu. Esa sería la propiedad de insesgamiento. Entonces, vamos con el primero. Le aplicamos la esperanza al primero, le aplicamos la esperanza a mu1 sombrero, y nos quedaría la esperanza de un tercio eh, por x1 más x2 más x3. Un tercio de x1 más x2 más x3. Bien, y esto es muy rápido porque acá el un tercio queda afuera, el un tercio quedaría afuera y la esperanza se aplica sobre cada término. Esto es un poco tedioso porque uno aquí podría escribir esto como sumatoria y aplicarlo dentro de la sumatoria, pero da lo mismo. O sea, para seguir la línea del ejercicio, esto sería entonces la esperanza del primero más la esperanza del segundo, la esperanza del segundo, perdón, la letra ahí, eh, ahí sí, y la esperanza del tercero. Espero que se entienda la letra, ustedes me van siguiendo, pero lo pueden escribir mejor si están trabajando ahí con un cuaderno. Perdón, ahí me equivoqué. Ahí era x sub 3. ¿Bien? Y según el enunciado, esta información es muy importante en el enunciado, ¿cierto? Porque nos indica cuánto valen justamente la esperanza o las varianzas dependiendo de lo que estemos aplicando. Acá nos muestra que la esperanza vale mu para cualquier caso, fíjense acá. Aquí faltó colocar i igual 1 a 3. Bien, pero este es un ejercicio del texto, bueno, no lo menciona porque quizá se entienda que son las tres variables, pero aquí lo que está diciendo entonces es que cada esperanza de cada variable, en este caso 1, 2 y 3, vale mu. Y eso es lo que nosotros vamos a usar en esta zona, y nos queda, por tanto, un tercio de este vale mu, y el último también.
¿ok? Y nos queda entonces 1/3 por 3 mu. Entonces los 3 se cancelan, ¿cierto? Uno está arriba y otro está abajo. Y nos queda como respuesta mu. Por lo tanto, el estimador 1 es insesgado porque la esperanza del estimador nos dio como respuesta el parámetro mu. Por lo tanto, mu1 sombrero es insesgado. Por lo tanto, este es un candidato a ser EIMB. En la pregunta D, clasifica para la pregunta de insesgado. Perfecto. Muy bien, tenemos el primero. Vamos con el segundo. Esperanza de mu2 sombrero. Eso es la esperanza de. ¿Cuál es la fórmula de mu2 sombrero? Era 1/2 del primero más 1/4 del segundo más 1/4 del tercero. Perfecto, entonces lo vamos a aplicar. 1/2 del primero más 1/4 del segundo más 1/4 del tercero. Muy bien, acá la esperanza, ustedes ya conocen las propiedades. La esperanza entra simplemente hasta la variable en cada caso, dejando las constantes fuera, iguales, intactas, y recordando que las esperanzas de cada término van a ser entonces los mu. O sea, en este caso nos va a quedar, lo voy a escribir, sí, nos queda 1/2 de la esperanza del primero más 1/4 de la esperanza del segundo más 1/4 de la esperanza del tercero. Y sabemos por enunciado que cada uno de ellos vale mu. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos queda 1/2 de mu, o sea, la mitad de mu, más 1/4 de mu, más otro cuarto de mu. O sea, tenemos la mitad, tenemos un cuarto, y con eso formamos el mu completo, y ahí estaría entonces que vale mu. Hemos descubierto entonces que el estimador 2, que es la medida ponderada, también es insesgado. Entonces el estimador 2 es insesgado. Muy bien. Tenemos el segundo. Este también es candidato a ser entonces un EIMB. Se va para la pregunta D. Y probemos el tercero. Vamos entonces con el tercero. Calculamos la esperanza del tercer estimador. Perdón, del tercer estimador. Ahí sí. Y nos queda entonces la esperanza de. Lo vamos a revisar de inmediato porque no me acuerdo cómo era. Entonces tenemos la esperanza ahí está. De 1/3 de 3 por el primero, más 2 por el segundo, más 1 por el tercero. Entonces nos queda 1/3, paréntesis, 3 por el primero, más 2 por el segundo, más 1, ¿cierto? Por el tercero lo dejamos así, x3. Bien. Y en esto pasa exactamente lo mismo que hemos visto. O sea, la esperanza entra, se aplica a cada término. Aquí nos quedaría entonces 1/3. Y acá, ojo, paréntesis, 3, esperanza del primero,
más 2 por la esperanza del segundo más la esperanza del tercero. Y nos quedaría entonces un tercio por 3 mu más 2 mu más mu. ¿Sí? Lo que nos da como respuesta 6 mu tercios. Y al simplificar, entonces nos queda 2 mu. Nos queda entonces 2 mu. Y eso es distinto de la respuesta, ¿cierto? Nosotros teníamos que llegar como respuesta a mu y nos dio 2 veces mu. Por lo tanto, este estimador no es insesgado. Bien. A diferencia del otro que llegamos a mu como respuesta, acá llegamos a 2 veces mu. Por lo tanto, mu 3 sombrero no es insesgado. ¿Ok? Y por tanto queda fuera de la pregunta D del IMB. Ahí tenemos entonces el cálculo completo para cada uno de los casos. Y paso a paso, pudimos comprobar entonces que el primer estimador y el segundo son insesgados y el tercero no lo es. Veamos entonces qué nos pregunta la letra B. La letra B nos pide calcular la varianza de los estimadores. Ok, vamos a tener que repetir el cálculo acá, pero ahora con varianza. Sí, acá me equivoqué. Ahora sí. Entonces ahora nos pide calcular las varianzas. Bien. Em, Acá en el cálculo de las varianzas sería lo mismo ir uno a uno, recordando la diferencia de, fíjense, de la esperanza entra a cada término y la constante sale igual aquí. En las varianzas, las constantes salen al cuadrado. Hay que tener cuidado con eso cuando las apliquemos en cada caso. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Y las varianzas entran a las variables sin problema porque estamos trabajando con variables que son independientes e idénticamente distribuidas. Esto, la traducción para nosotros es muestra aleatoria. Por tanto, no hay o sea, no hay ningún problema, perdón, en aplicar la varianza directamente sobre los términos. Eso es algo bueno. Entonces, ¿cómo nos queda? Este ejercicio es un poco largo. Nos queda varianza del primero, o sea, varianza de mu1 sombrero. Y tenemos que aplicar entonces la varianza sobre un tercio de x1 más x2 más x3. Bien, y acá rápidamente ahí nos quedaría un noveno. ¿Por qué un noveno? Porque nos queda esto al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Y nos quedaría la varianza de cada término acá. Entonces nos queda la varianza del primero. Ahí está. La varianza del segundo. Más la varianza del tercero. Y según el enunciado, aquí tenemos que siempre regresar al enunciado, nos muestra que las varianzas de las variables valen sigma cuadrado. ¿Ok? Las esperanzas valen mu, pero las varianzas valen sigma cuadrado. Cuidado con eso cuando se enfrenten a problemas así.
Entonces acá nos queda un noveno y siempre regresando aquí al enunciado, vemos que cada una de estas cosas vale sigma cuadrado. Te vale sigma cuadrado, la segunda también vale sigma cuadrado y la última también vale sigma cuadrado. Por lo tanto, nos queda un noveno por 3 veces sigma cuadrado. Eso se cancela aquí nos sobran 3, ¿cierto? Y nos queda, por tanto, sigma cuadrado partido en 3. Y tenemos el primer ejercicio listo. Tenemos la primera varianza de la pregunta B. Vamos con el segundo. ¿Ok? Pues harta práctica ahí para entender, ¿sí? Para entender el concepto de estimación y de estimadores. Entonces, varianza del segundo nos queda la varianza, si no me equivoco, era un medio del primero, de una media ponderada, ¿cierto? Un medio del primero más un cuarto del segundo más un cuarto del tercero. ¿Ok? Lo podemos verificar por si las dudas, pero aquí se ve un medio del primero, un cuarto del segundo, un cuarto del tercero, estamos bien. Al aplicar la varianza de la suma queda suma de las varianzas, eso es porque la muestra es aleatoria. Y segundo, al aplicarlo sobre las constantes quedan al cuadrado y quedan fuera de las varianzas. Entonces, acá nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar, no sé si el espacio me alcanza acá. Lo voy a escribir acá abajo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda un cuarto, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, así que nos queda un cuarto de la varianza, perdón, un cuarto de la varianza del primero, más un 16avo, porque 4 al cuadrado es 16, entonces nos queda un 16avo del segundo, más un 16avo del tercero. Y recuerden que cada una de estas varianzas vale sigma cuadrado. Cada una de ellas vale sigma cuadrado. Entonces nos queda un cuarto de sigma cuadrado más un 16avo de sigma cuadrado más un 16avo de sigma cuadrado. Si sacamos mínimo como un múltiplo, ¿cierto? El mínimo como un múltiplo es 16, ¿cierto? Y 4 en 16 es 4, así que nos queda 4 sigma cuadrado. 16 en 16 es 1, así que nos queda acá sigma cuadrado. Y lo mismo acá, 16 en 16 es 1 y nos queda otro sigma cuadrado. Recuerden que todo esto está debajo del símbolo, ahí, perdón, debajo de la división. Y nos quedan entonces 6 16avos sigma cuadrado. Y si simplificamos por 2, nos queda entonces 3 octavos de sigma cuadrado. Esto fue un poco más complejo, tenía un poco más de cálculo, pero ya tenemos entonces la varianza del primero, que es sigma cuadrado partido por 3, y la varianza del segundo es 3 octavos sigma cuadrado. Nos falta el tercero. Entonces, vamos con el tercero. Varianza de mu3 sombrero. Y este es varianza, pues lo vamos a corroborar, pero creo que lo recuerdo. Es varianza de un tercio, paréntesis, 3x1 más
2x2 más x3. Vamos a corroborar, ¿cierto? Ahí está, 1/3, 3x1 más 2x2 más x3, estamos bien. Aplicando la varianza, entonces nos queda 1/9, que 1/3 se le aplica la varianza y queda 1/9. Ojo, aquí hay un paréntesis. Y la varianza empieza a entrar a cada término, así que el primero queda 9, varianza del primero, varianza del primero. Voy a hacer un pequeño zoom acá. Ahí está. 9, ¿cierto? Porque 3 al cuadrado es 9. Después nos queda acá un 4, varianza del segundo. Y el último nos queda varianza del tercero. Entonces aquí nos queda la varianza de x3. Alcanzó justo ahí, ahí queda justo. Y entonces, sabemos que las varianzas valen sigma cuadrado, así que nos queda un noveno de 9 sigma cuadrado más 4 sigma cuadrado más un sigma cuadrado, ¿cierto? Y si sumamos eso, nos queda 14 novenos, ¿cierto? 9, 10, 14 novenos de sigma cuadrado. Bien, y ahí tenemos el cálculo de las varianzas para los tres estimadores. Fue un trabajo arduo, ¿cierto? Pero se puede hacer, si uno lo hace con cuidadito, paso a paso, ahí está correcto. El primero es sigma cuadrado tercio, el segundo, aquí está el primero, sigma cuadrado tercio, el segundo es 3 octavos sigma cuadrado y el tercero es 14 novenos sigma cuadrado. Perfecto. Y tenemos entonces calculada la letra B. En la letra C nos pide calcular el error cuadrático medio para los tres estimadores de la media poblacional. ¿Ok? Aquí ya no están, ya hay que usar propiedades. Y tenemos algo fácil con los estimadores que son integrados, ¿cierto? Porque si los tiene el error cuadrático medio, y esta es la pregunta, pasa que para los estimadores que son integrados, como es el caso 1 y 2, ¿cierto? Esto lo calculamos aquí en la primera parte, vimos que el 1 y el 2 son integrados, el error cuadrático medio es su varianza. Y ya la calculamos, así que estamos listos con eso. En cambio, para el caso 3 vamos a tener que hacer el cálculo porque el estimador está sesgado. ¿Ok? No es sesgado, así que tenemos que calcular su sesgo para poder saber cuánto es el error cuadrático medio. Vamos entonces con los cálculos. Letra C. Ya, con el 1 y el 2 estamos ok. O sea, el error cuadrático medio para el estimador mu1 está listo. Es su varianza. ¿Por qué? Porque es insegado, así que su sesgo vale 0. Maravilloso, ahí estamos listos. Y eso nos dio sigma cuadrado tercios. ¿Sí? Lo podemos corroborar, me devuelvo a la PPT anterior. Ahí está, sigma cuadrado tercios. Para el segundo estimador es lo mismo. Estamos listos con este. Error cuadrático medio para mu2 sombrero es igual a la varianza de mu2 sombrero. Y este nos dio 3 octavos sigma cuadrado. Estamos listos con eso. Ahora, el problema del tercero, porque el error cuadrático medio del tercero, como no es un estimador insegado, se ve raro ahí. XSM, ahí sí, de mu3 sombrero,
Sería entonces la varianza, que la calculamos, ya está lista, la varianza de mu3 sombrero, pero tenemos que sumarle el sesgo al cuadrado de mu3. Y entonces calculemos el sesgo. Ya la varianza la tenemos lista, está acá, vale 14 novenos sigma cuadrado. Nos falta el sesgo y luego hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, previo, coloquemos acá previo. Vamos a calcular el sesgo de mu3 sombrero. Y el sesgo, por definición, es igual a la esperanza del estimador, esperanza del estimador menos el parámetro que queremos estimar. ¿Cuánto nos dio la esperanza de mu3 sombrero? Nos devolvemos acá y la esperanza nos dio, esperanza de mu3 sombrero nos dio 2 mu. Entonces, aquí sería, esto es igual a 2 mu menos mu, así que el sesgo vale mu. Por lo tanto, si reemplazamos, tenemos entonces que el error cuadrático medio del estimador 3 es igual a la varianza que nos dio, la varianza ya se me olvidó, nos dio 14 novenos sigma cuadrado hasta acá abajo. Entonces es 14 novenos sigma cuadrado más el sesgo que nos dio mu al cuadrado. Bien, ahí tenemos entonces el cálculo del error cuadrático medio. Es bien raro el error cuadrático medio porque, si ustedes se fijan, depende de dos parámetros, de sigma cuadrado y de mu, que se eleva al cuadrado, pero ahí está la suma de los dos errores para ese estimador. Perfecto, tenemos entonces la letra C completa. ¿Qué nos falta? Este ejercicio salió súper extenso. Letra D. Determine el EIMB, el estimador insegado de varianza mínima. Bueno, esta pregunta es rápido de responder. Creo que podemos responderla en este espacio. Aquí está. Entonces, para saber cuál es el EIMB, el nombre dice estimador insegado de mínima varianza. Entonces, ¿cuál de los estimadores son insesgados? Bueno, la respuesta es el estimador 1 y el estimador 2. ¿Sí? Así que los candidatos a ser IMB son el estimador 1 y el estimador 2. Luego hay que comparar sus varianzas o sus errores cuadráticos medio, que en este caso son lo mismo porque son insesgados. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Tenemos que la varianza, que lo queremos ver así, la varianza del estimador 1 vale sigma cuadrado tercios y la varianza de mu2 sombrero vale 3 octavos sigma cuadrado. 3 octavos sigma cuadrado. Bien. Entonces, acá tenemos un tercio de sigma cuadrado, o sea, la tercera parte de sigma cuadrado, y acá tenemos la 3 octavas partes de sigma cuadrado. ¿Qué valor es menor? El valor que es menor es sigma cuadrado tercios. Bien, una forma fácil de que ustedes lo deduzcan, cuál es menor, es la regla de las fracciones. Si, por ejemplo, acá, ustedes saben que esto es un tercio, o sea que la de la izquierda es un tercio, y la de la derecha es 3 octavos. Si ustedes multiplican cruzado, multiplican hacia acá y cruzado, aquí daría 8, ¿cierto? 8 por 1, 8, y acá daría 3 por 3, 9. Y ustedes saben que el 8 es menor que el 9, por lo tanto esta fracción es menor. Esta fracción es menor que esta fracción. Bien, esa regla la pueden ocupar cuando tengan que comparar dos fracciones. Eso significa
Por lo tanto, mu1 sombrero es el estimador insesgado de mínima varianza. O sea, cumple que es insesgado y viene la menor varianza entre los estimadores insesgados. Y concluimos el tercer ejercicio, si no me equivoco. Estamos en el tercer ejercicio. Ok, este ejercicio era muy extenso porque lo que está midiendo es la capacidad de aplicar las propiedades. Esto simplemente está testeando si uno sabe qué significa ser insegado, o sea, cuál es la propiedad de ensegamiento, saber calcular una varianza en un estimador y recordar las propiedades de varianza, saber calcular un error cuadrático medio, o sea, recordar que los estimadores insegdados, su error cuadrático medio es su varianza, y si no, que no son insegdados, hay que calcular el sesgo, y luego hay que recolectar eso, y también conocer la propiedad del EMB, o sea, el estimador insegdado de mínima varianza. Era solamente calcular, 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 y en el último caso era comparar. Bien, es un ejercicio extenso en el sentido del cálculo, de la exigencia de cálculo, y conocer definiciones. Lo que estaba evaluando eran las definiciones. Ok, vamos entonces con el problema 4. Dice acá, considere tres muestras aleatorias de tamaño n1 igual 20, n2 igual 10 y n3 igual 8, de una población con media mu y varianza sigma cuadrado. Sean sigma 1 sombrero, bueno, sigma 1, sí, sigma 1 sombrero cuadrado, sigma 2 sombrero cuadrado y sigma 3 sombrero cuadrado, las respectivas varianzas muestrales insesgadas, determinadas en base a estas muestras aleatorias. Se define un estimador de sigma cuadrado dado por la combinación de los tres estimadores anteriores de la forma sigma sombrero cuadrado igual a 20 sigma 1 sombrero cuadrado más 10 sigma 2 sombrero cuadrado más 8 dividido en 38, y nos preguntan si sigma cuadrado sombrero es un estimador insegado de sigma cuadrado. Bien, parece un trabalengua el ejercicio porque tiene muchos sigmas cuadrados, pero lo que nos está diciendo es que al final lo que está planteando es que crea un estimador que se llama sigma cuadrado sombrero y que es una combinación de los tres estimadores con esta forma: 20 por el primero, más 10 por el segundo, más 8 por el tercero, partido en 38, y nos pregunta si el estimador es insesgado. Acá simplemente hay que recordar propiedades. Propiedades, y las propiedades son las siguientes, que acá, si ustedes se fijan, nos está diciendo, bueno, primero que hay tres muestras aleatorias, así que en este caso estos estimadores están construidos con muestras aleatorias. Eso quiere decir que podemos aplicar sin ningún problema eventualmente esperanzas o varianzas, sea el caso. Nos da los tamaños muestrales y luego nos pregunta, nos dice que estos tres estimadores que están acá son varianzas, ojo, muestrales insesgadas. Y ese dato es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que está diciendo entonces es que si yo en algún momento tuviera que aplicar la esperanza sobre cualquiera de estos estimadores, sobre cualquiera de ellos, voy a colocar acá un subíndice para decir que es cualquiera de ellos, siempre me daría como respuesta sigma cuadrado. Y eso es para todo i con valores 1, 2 y 3 porque son tres varianzas. 1, 2, 3. Esa información es muy, muy importante para el ejercicio porque dice, si usted le aplica la esperanza, por ejemplo, a este, le va a dar como respuesta sigma cuadrado. Si le aplica a este, le va a dar como respuesta sigma cuadrado. Y si le aplica a este, le va a dar como respuesta sigma cuadrado. ¿Bien? A eso se refiere. Por lo tanto, este ejercicio, yo creo que ni siquiera requerimos de hoja extra para calcular. O sea, se puede hacer aquí mismo en este espacio. Yo creo que sí, o sea, directamente. O sea, aquí si le aplicamos, entonces, si queremos probar si esto es insesgado, entonces le tenemos que aplicar la esperanza
a sigma sombrero cuadrado. Por lo tanto, le tenemos que aplicar la esperanza a esta fórmula que aparece acá. Nos va a quedar entonces la esperanza de toda esta expresión que aparece acá. Sigma 1 sombrero más 10 sigma 2 sombrero cuadrado y más 8 sigma sombrero 3 al cuadrado dividido en 38 y quedaría así. Entonces acá tenemos propiedades. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, la esperanza aquí entra, el 1 partido en 38 queda afuera. Vamos a dejar afuerita esperando ahí. Y la esperanza entraría acá a cada valor, entra directo, entra lineal, así que entraría a cada término. Entonces nos queda 20 esperanza de sigma 1 sombrero cuadrado más 10 esperanza de sigma 2 sombrero cuadrado. Acá nos va a faltar espacio. A ver si esto lo podemos mover hacia abajo. A ver si puedo llevarme esto ahí. Y lo vamos a mover para acá. Ahí, para que nos alcance mejor. Y colocamos el igual acá abajo. ¿Sí? Siempre respetando la igualdad ahí. Y nos queda acá 8 esperanza, ¿cierto? De sigma 3 sombrero ahí al cuadrado. Bien. Y acá está lo que yo les mencionaba, lo importante de esto, de esta palabra, sean sigma 1 sombrero cuadrado, sigma 2 sombrero cuadrado, sigma 3 sombrero cuadrado, las respectivas varianzas muestrales insesgadas. Eso quiere decir ahora que cada una de estas esperanzas vale justamente sigma cuadrado. Y eso es lo que resuelve el ejercicio. Porque acá nos queda, aquí nos va a faltar espacio. A ver, voy a hacer otro pequeño movimiento, me voy a llevar esto a la esquina. Así no usamos otra hoja. Ahí, ahí está. Y si lo queremos dejar un poquito más formal, esto voy a mover. Aquí no me resultó. ¿Ven? Ahí sí. Lo vamos a mojar acá. Ahí. Bien. Entonces, esto es lo que resuelve el problema, porque ahora acá nos queda 1 partido en 38, paréntesis, 20 sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque es insecado. Lo dice el enunciado. Acá nos quedan ahora 10 sigma cuadrado y nos quedan 8 sigma cuadrado. Si ustedes suman estos tres términos, da 38 sigma cuadrado y ese 38 se simplifica con este y nos queda entonces que es sigma cuadrado. Y con eso hemos demostrado que sigma cuadrado es un estimador incercado. Sí, la respuesta es sí. Y aquí está la justificación del por qué. Bien, digamos entonces a qué es incercado. Este ejercicio lo que buscaba era simplemente que se descubriera la propiedad que está escrita en esta línea y se ocupara en la función que está acá abajo. Era solamente eso, saber si se tiene claro el saber qué significa que el estimador sea incercado. Y la respuesta es que la esperanza del estimador es igual al parámetro. Y con eso el problema queda resuelto. No es un problema difícil si se tienen claras las propiedades. Bien, acá nos ahorramos una hoja y pasamos al último problema. Este tiene mucho texto, es un problema de mucho texto, pero
Realmente estos son rápidos de resolver si se tienen claras las... este es conceptual. Se nota que es un ejercicio conceptual por la forma que está escrito. Dice, de una muestra aleatoria de 30 individuos a los cuales se les consultó respecto a la cantidad de dinero que gastan mensualmente en videojuegos, se obtuvo el siguiente resumen mediante la función análisis de datos proporcionada por Excel. Aquí muestra, bueno, lo invertido, lo que se gasta en miles de pesos, y nos muestran unos valores de unos estadísticos que son los que reporta justamente Excel en la función análisis de datos. ¿Sí? La opción resumen de estadística, en estadística descriptiva, esto se puede obtener rápidamente y nos muestra aquí la cuenta es 30, la media es 55,5. Esos ojos son 55,5 miles de pesos. Eh, Sí, para poner en contexto, son pesos chilenos, así que serían 55.500 pesos chilenos en promedio. Está el error estándar, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, bueno, indicadores de kurtosis, coeficiente de simetría, que es lo que muestra habitualmente el resumen de Excel. Dice abajo, se está interesado en estimar la verdadera media respecto a la cantidad de dinero invertida en miles de pesos, en lo que se gasta en videojuegos, asumiendo la normalidad de las observaciones y que históricamente la desviación estándar es de 12 miles de pesos. Ojo, esa información es importante, porque el ejercicio nos está entregando información respecto a un valor, ¿ya? De la población. Esto es muy fuerte. Aquí lo que nos está diciendo el ejercicio es que la desviación de la población vale 12. Y ojo que acá está calculada la desviación de la muestra. Esto se calculó con la muestra. Esto es S, ¿sí? La desviación estándar de la muestra. Y esta es la desviación estándar de la población. Ojo que este valor es mucho más importante que este, porque este es el verdadero. Este es el que este se calculó con la muestra. Bueno, sigamos con con la pregunta. Dice, indique el estimador puntual, ojo, el estimador puntual, esas palabras son importantes, estimador puntual de la verdadera media de la cantidad de dinero gastada, entre paréntesis en miles de pesos. Además, indique la varianza de tal estimador puntual. Debe especificar la forma y el valor en cada caso. ¿Es posible determinarlo con la información proporcionada? Bueno, este ejercicio es cortísimo, pero tiene un alto contenido conceptual, ¿ok? Porque nos entregan información de una muestra, nos entregan un dato de la población y luego nos preguntan por concepto. ¿Cuál es el primer concepto que nos preguntan? Dice, indique el estimador puntual de la verdadera media de la cantidad de dinero gastada. Bueno, el estimador puntual de la media, vamos a responder acá, ¿sí? Vamos a colocar texto. Sí, el estimador puntual de la media es la media aritmética. Bien, es el estimador habitual y el que tiene mejores propiedades. Incluso lo vimos en la parte anterior, acá se ve, por ejemplo, aquí, en el ejercicio, en el tercer ejercicio que vimos, tercero, cuarto, uno, dos, en el tercero. Aquí tenemos tres estimadores, uno de ellos es la media aritmética y uno muestra que generalmente es mejor que el resto. Aquí se ve que incluso es un IMD, un estimador integrado de mínima varianza. Por lo tanto, indica el estimador puntual de la verdadera media. Bueno, el estimador puntual de la verdadera media es la media aritmética, ¿sí? O basta decir la media muestral, ¿sí? Esto es, se calcula con la muestra. Por lo tanto, el estimador sería mu sombrero igual a 1 partido por n sumatoria de xi de i igual 1 hasta n. Ya, en este caso n vale 30, ¿sí? Acá n vale 30, entonces uno lo podría escribir incluso por la muestra reemplazada, o sea, sería 1 partido en 30
sumatoria de xy igual 1 hasta 30, por ejemplo. Acá observen que la x está con mayúscula porque es un estimador, por lo tanto es una función de una muestra aleatoria, de un conjunto de variables. Así que esto está indicando que esto es un conjunto de variables aleatorias. Eso es muy, muy, muy formal. Bien. Segundo, que dice, indique el estimador puntual de la verdadera media. Ok. Además, indique la varianza de tal estimador. Eso lo calculamos en los ejercicios anteriores. Aquí nosotros tenemos en este mismo ejercicio, en el ejercicio 3, sabemos que la varianza, la varianza del estimador es igual a sigma cuadrado partido en este caso por 3 porque la muestra es de tamaño 3. ¿Ok? En este caso la muestra es de tamaño 3, pero si la muestra fuera de tamaño n, yo no sé si lo calculamos antes para n, en alguno de los casos, bueno, pero en este caso cuando es 3, la muestra está partido por 3, la muestra es n está partido por n. O sea, prácticamente en esta cosa, la varianza del estimador, y esto viene también, ojo, viene también del teorema central del límite, en donde yo trabajo con un promedio, ¿sí? Esto recuerden que es lo mismo que tener X barra, ¿sí? Esto incluso si uno lo escribe así como respuesta, coloca que mu sombrero es igual a X barra, ojo, pero con mayúscula, que es un promedio de una muestra, eso está muy bien, o está diciendo que es la media muestral, ¿sí? De un conjunto de variables. La varianza, por tanto, es sigma cuadrado partido por n, ¿sí? O sea, en este caso, como n vale 30, sería sigma cuadrado partido por 30. Sigma cuadrado partido por 30. Ahora, ¿qué más pregunta el ejercicio? Dice, además indique la varianza del estimador, ya lo calculamos, sigma cuadrado partido por 30, debe especificar la forma y el valor. Y dice, ¿es posible determinarlo con la información proporcionada? Y la respuesta es sí, porque el ejercicio nos proporciona la desviación estándar, aquí. Dice que vale 12. Entonces, con eso estamos ok. Con eso podemos calcular el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno aquí podría colocar, siendo formal, por enunciado, por enunciado, eh, por enunciado sabemos que sigma vale 12. ¿Sí? Eso es sigma por si acaso, se ve un poco raro, pero era ahí. Sigma vale 12. Bien, por lo tanto, la varianza del estimador sería igual a 12 al cuadrado partido por 30. ¿Ok? Esa sería entonces la respuesta. ¿Sí? Aquí son 144 dividido en 30. Eso nos da 144 dividido en 30, 4,8. Sería el valor entonces de la varianza del estimador. Y esa es la respuesta del ejercicio. Ahí se acabaría, es cortísimo, pero es completamente conceptual. ¿Qué elemento hay que recordar acá? Primero, bueno, aquí se está haciendo una estadística de unos valores, de 30 valores, pero lo importante es esto, que el ejercicio está dando la desviación estándar poblacional. ¿Y por qué sé que es poblacional? Porque fíjense que dice históricamente la desviación estándar, o sea que siempre se ha sabido que es así, a diferencia que la que está acá arriba, que se calculó con los 30 datos. Por tanto, esta se vuelve mucho más importante porque es poblacional y esta es muestral. Y luego nos está indicando el estimador puntual,
Generalmente la media de una población se estima con la media muestral, que es la media aritmética. Todo eso viene del contenido de la distribución de muestreo y del teorema central. Y también nos pregunta, bueno, por la varianza del estimador, y esos cálculos generalmente se deberían conocer, porque son los primeros cálculos que uno hace cuando ve teorema central del límite y cuando ve la teoría de estimación, que serían este resultado que yo coloqué acá directamente, que la varianza del estimador es igual a sigma cuadrado partido por n, porque esta varianza es, ojo, de un promedio, y eso ya se conoce desde el teorema central. Por lo tanto, esa sería la conclusión de los problemas. Bien, estaban variadísimos, ¿sí? Vimos ejercicios netamente de práctica, de propiedades, ejercicios conceptuales. Ojo con los ejercicios conceptuales, hay que tener muy claro justamente todo el teje-maneje de la inferencia, o sea, entender lo que es el estimador, entender lo que es la estimación, entender lo que significa el valor esperado, la varianza, las propiedades de encerramiento, sesgo, cálculo de sesgo, varianza, error cuadrático medio, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que este video haya sido de utilidad. Los problemas son de un nivel intermedio alto, por lo tanto les recomiendo practicarlo muchas veces, y más que practicarlo o memorizarlo es entender lo que está pasando. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.